Hola, bienvenidos a Haciendo Hold. Yo soy Chino González y el día de hoy hablaremos de Chad Johnson o Chad 85. Acompáñenme. Bueno, el día de hoy queremos hablar de Chad 85 o Chad Johnson para ponerle un poco de salsa a este programa. Este jugador es polémico en todos los aspectos de su carrera, pero también hay que recordar que es un jugador muy espectacular, fue un jugador muy espectacular a lo largo de su carrera. Para comenzar, me gustaría platicar un poco de los inicios de su carrera. Él nació en el sur de Florida, ahí nació y creció criado por su abuela, que fue su figura paterna y materna. Entonces, al principio de su carrera en la secundaria, su coach de la secundaria fue quien lo empezó a guiar en sus primeros momentos como jugador de fútbol americano. Toda su carrera fue receptor abierto. Entonces el coach comentaba que Chad Johnson tenía un problema de disciplina. Él tenía que pasar por él a su casa porque cualquier distracción que pudiera encontrar en el camino, Chad Johnson no se iba a presentar a los campos de entrenamiento. Él tuvo muchos problemas académicos. Esta fue la razón por la que no fue a una universidad de la primera división. Entonces, al principio jugó en una universidad pequeña. Ya para el final de su carrera universitaria, en su último año, fue reclutado por Oregon State, donde inmediatamente llamó la atención de los equipos de la NFL. Cuando entrando al draft del 2001, fue entrevistado por el entrenador de Cincinnati y le preguntó que por qué él no había tenido buenas calificaciones que lo pudieran impulsar a una universidad de la primera división, donde Chad Johnson le contestó directamente: a mí nunca me ha gustado la escuela, no me gusta la escuela, yo solamente quiero jugar fútbol americano. Y al entrenador le pareció una respuesta sincera. Es por eso que Cincinnati lo selecciona en la segunda ronda, en el pick número 36, para entender un poco cómo estaba Cincinnati en aquel momento cuando selecciona a Chad Johnson. Cincinnati tenía desde 1991 sin una temporada ganadora. Eran casi 13 años sin tener un récord y siendo la burla de la NFL. Muchos jugadores decidían no ir a Cincinnati para evitar el fracaso. Pero al momento de que Chad Johnson llega a Cincinnati, él dice que va a cambiar la cara de la franquicia. Al principio fue muy difícil, ya que él integró a la ofensiva de Cincinnati velocidad, dinamismo, más no tenía quien le pusiera el balón en las manos. Hasta el 2005, cuando hizo una mancuerna muy buena con Carson Palmer, ahí es un juego de wild card en playoff contra Pittsburgh que todo mundo recuerda. Cincinnati fue campeón de la división norte de la conferencia americana. Se enfrentó contra el archirrival Pittsburgh y en la primera jugada del partido, Carson Palmer lanza un pase largo que es completo, pero lamentablemente en esa jugada Carson Palmer sufre una lesión en su rodilla izquierda, cambiando totalmente la dirección de ese partido. En ese juego, Chad Johnson solamente consigue 4 recepciones y no pudo anotar ningún touchdown, siendo un fracaso tremendo para él y para su equipo. Pero había conseguido cambiarle la cara al equipo de Cincinnati. Ya todo el mundo quería ver a Cincinnati jugar gracias a Chad Johnson. Algo muy importante que hay que hablar de Chad Johnson es la manera como se comportaba previo al juego y durante el juego. Muchos jugadores no lo querían porque hablaba demasiado. Sabían que si iban a enfrentar a Chad Johnson, iban a enfrentar a una persona que les iba a estar hablando basura durante todo el juego. Pero él así se caracteriza. Decía que él se necesitaba poner retos para poder él motivarse dentro del terreno de juego para poder sobresalir. Incluso en una ocasión
se enfrentaban a los Cafés de Cleveland, y esa semana Chad Johnson le envió un regalo, un paquete a todos los backs defensivos de Cleveland, y dentro de ese paquete había frascos de Pepto-Bismol. ¿Por qué? Porque él decía que iban a enfermarse de no poderlo cubrir. Comentarios que hace Ray Lewis, Bill Belichick, incluso el mismo Carson Palmer, de la habilidad que tenía Chad Johnson, es la velocidad con que movía sus pies. La habilidad cuando arrancaba y se detenía para cambiar la dirección era impresionante, que el mismo Bill Belichick decía que era una pesadilla hacer una estrategia defensiva. No lo podía cubrir hombre a hombre porque era imposible. Ray Lewis comenta que también la velocidad de sus pies, y no había manera de cubrirlo, ya sea con 1, 2 o 3 hombres, diferentes formaciones defensivas, era muy complicado cubrirlo. Carson Palmer menciona que en sus años de juego nunca había conocido un receptor, o él piensa que nunca ha habido un receptor en la historia de la NFL que pudiera lograr la separación entre él y el corner o safety o la persona o el jugador que lo cubriera como lo hacía Chad Johnson. Es por eso que él mismo se autodenominó 7-Eleven, porque siempre estaba abierto. Entre otras particularidades que Chad Johnson tenía era el modo como celebraba. Muchos recuerdan el tiro a golf, cómo bailó contra los Osos de Chicago, cuando tomaba la cámara y grababa al público, etcétera, etcétera. Pero una celebración que fue característica y que a partir de ahí muchos lo dejaron de querer fue cuando se puso el saco del Salón de la Fama en la banca celebrando una anotación. Entonces ahí despertó muchas críticas, incluso por el entrenador Marvin Lewis, el head coach de ese tiempo de Cincinnati, que dijo que era una falta de respeto para el Salón de la Fama. Todos sabemos que las personas que están en el Salón de la Fama no solamente es porque hayan tenido grandes resultados a lo largo de su carrera, sino porque se construyeron un legado y un prestigio para poder llegar ahí. Entonces, para muchos, esa celebración fue una falta de respeto. Para otros, en mi opinión, fue muy buena, fue muy original, porque él tenía una confianza en sí mismo tremenda y lo demostró a lo largo de su carrera. Para el año 2006 hizo un cambio a su nombre, idea de Carson Palmer, en colocarse en el jersey 8-5. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo él quería mucho a la cultura hispana. Entonces él se cambió el nombre a Chad 8-5, lo cual su entrenador de la secundaria mencionó que para él ahí su carrera había terminado. ¿Por qué? Porque él había entrenado, él había formado a Chad Johnson, y Chad 8-5 tan solo era un payaso, ya no era el jugador serio que había él entrenado por tantos años. Pero para Chad Johnson, Chad 8-5 solamente era un homenaje a la cultura hispana. Incluso John Kitna menciona que fue una idea genial, ¿verdad? Porque él negoció que por cada jersey que vendía le dieran un porcentaje. Entonces fue un buen negocio el cambiarse el nombre. Lo que sí es que la carrera de Chad Johnson fue cayendo, levantó muchas críticas porque los resultados en Cincinnati no se estaban dando. Incluso la prensa estaba culpando que sus comportamientos y sus actitudes rebeldes que había llevado durante toda su carrera estaban generando distracción al equipo y estaba provocando estos resultados. Él menciona que así es la prensa. Si hay buenos resultados, van a enaltecer sus bromas y su manera de jugar. Y ahora que estaban teniendo malos resultados, la culpa era de él por no estar enfocado. Para el año del 2011, Bill Belichick siempre había amado cómo jugaba Chad Johnson y lo trajo a los Patriotas. Y aquí es donde Chad Johnson tuvo un gran reto. ¿Por qué? Todos sabemos la disciplina con la que Bill Belichick y Tom Brady juegan.
Entonces, en Cincinnati él tenía muchas libertades en correr las rutas, era más libre la manera de jugar. Y él menciona que en Nueva Inglaterra, si Tom Brady le decía, tienes que correr 8 yardas y regresar, tenían que ser 8 yardas y regresar. No podían ser 7, no podían ser 9. ¿Por qué? Porque el sistema de juego de Nueva Inglaterra es así de preciso. Y otros comentarios que menciona Bill Belichick es que la manera el modo de juego de Nueva Inglaterra son pases cortos y al centro, lo cual no se adaptaba a la forma de juego de Chad Johnson. A pesar de que esa temporada Chad Johnson o Chad 8-5 no tuvo una adaptación buena con los Patriotas como a lo largo de estos últimos 20 años llegaron al Super Bowl con él en el equipo. Esto fue algo importante en su carrera, ya que consigue una recepción en el Super Bowl, que es algo que pues no muchos consiguen, y eso era algo importante para él. Lamentablemente ese partido lo pierde, no pudo ser campeón de Super Bowl Chad Johnson. Al final del año es cortado por Nueva Inglaterra y es contratado por Miami, donde él regresa a su natal Florida. Y en esa pretemporada Chad Johnson menciona que sintió una energía diferente, volvió a entrenar como antes lo hacía, cambió su nombre nuevamente a Chad Johnson. Él volvió a su nombre original, empezó a entrenar muy duro y sentía que esa temporada estaba tomando el nivel que se le conocía en Cincinnati. Lamentablemente entró en polémica, fue encarcelado. Entonces, cuando él estaba en su celda, él menciona que estuvo meditando mucho acerca de las decisiones. Él acepta el error que cometió y ahí es donde se dio cuenta que su carrera había terminado. Entonces, es cortado por Miami. ¿Por qué? Porque por los acontecimientos que habían sucedido, el entrenador le dijo que pues la verdad las dos partes, tanto Miami como él, iban en direcciones opuestas, que el contrato no podía seguir más. Entonces Chad Johnson se retira. Actualmente se dedica a jugar fútbol soccer, que también es una de sus pasiones, increíblemente, ¿verdad? Muchas veces él en los calentamientos llevaba un balón de soccer y dominaba el balón. Incluso eso le molestaba demasiado a Marvin Lewis, que le escondió un balón de fútbol soccer. Entonces actualmente se dedica a jugar fútbol soccer. Y algo que me gustaría comentar de él y que todo el mundo menciona es que cuando lo llegan a conocer en persona, la primera reacción que tienen las personas cuando platican con él es que todos tenemos una mala percepción de cómo es Chad Johnson. Todos asumimos que él es como lo vemos en la televisión o en los partidos, que es prepotente, que se burla de los demás, pero las personas que lo han llegado a conocer mencionan que es completamente una persona diferente. Entonces es algo muy importante porque él menciona que lo que hacía en el emparrillado es solamente para que el boleto que los aficionados compraron valiera la pena. Para él el fútbol americano era algo muy serio, pero al final de cuentas para él también era un show y el show lo ponía cada domingo. Muchas gracias por acompañarnos en otro video de Haciendo Hold. No olvides dejar en los comentarios cuál ha sido la celebración que más te ha gustado de Chad Johnson. Nos vemos en el próximo video.